Esta diplomatura se iniciará en abril de 2026, o sea, este año, y surge desde la Escuela de Política y Gobierno de la Facultad de Ciencias Sociales, con el propósito de formar profesionales capaces de pensar, planificar y gestionar ciudades más humanas, sostenibles y enfocadas en el bien común. ¿En qué consiste esta diplomatura? Bueno, es un posgrado interdisciplinario que busca formar profesionales capaces de entender, construir, gobernar y repensar las ciudades del siglo XXI. Combinan marcos teóricos y herramientas prácticas con estudios de casos y talleres para los que los participantes pueden diseñar soluciones urbanas orientadas al bien común. El webinar de hoy versa sobre construir la ciudad a través del transporte y está a cargo de uno de los profesores que formará parte de la propuesta y justamente va a dar uno de los casos de estudio, Felipe Ramírez Huitragoro, que es ingeniero civil e industrial especializado en planeamiento urbano. Felipe es ex secretario de Movilidad de Bogotá, ex gerente general de Transmilenio y actual director de movilidad a nivel global del World Resources Institute. Es experto en transición energética aplicada al transporte, liderando programas de electrificación, eficiencia energética urbana, infraestructura de cero emisiones y políticas públicas. Reconocido por dirigir la transformación del transporte público de Bogotá hacia energías limpias, implementando una de las flotas de buses eléctricos más grandes del mundo fuera de China, y la gestión del Programa Global de Movilidad Urbana del World Resources Institute. Felipe, ahí te dices co-host, creo que deberías poder compartir pantalla. Mati, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación, además, a participar en esta diplomatura. Eh, Permítanme saber si empiezan a ver mi pantalla. Ahí está en proceso. ¿Ya se ve? Sí, te estás compartiendo la pantalla de Zoom. Perfecto, listo. Listo, no, muchas gracias a Milán y a Brenda también por la invitación, a la universidad por invitarme a participar. Ahí ya deben estar viendo la presentación. Eh, Para mí es un honor, por supuesto, poder compartir un poco de la experiencia pues que tuve como gerente de Transmilenio, como secretario de movilidad, con muchísimos años pues de trabajo en el sector transporte, es lo que me apasiona, el tema de la movilidad y por supuesto ahora desde el World Resources Institute, trabajando como director a nivel global del equipo de movilidad, pues espero poder compartir, como Matías me lo dijo, pues en gran parte esta diplomatura lo ideal es obviamente poder entrar en los temas teóricos, pero también, por supuesto, tocar el piso directamente y poder ver qué es lo que significa implementar, qué es lo que significa estar en las ciudades y realmente avanzar en las agendas que se tienen con un toque de realidad, de qué es lo que pasa desde el punto de vista cuando combinamos lo técnico con lo político y con las comunidades y entender eso un poco qué es lo que tiene. La idea de hoy, por supuesto, es no avanzar tanto porque si no, después no tendría nada que contarles durante el curso, así que voy a hacer una presentación relativamente corta y la idea es pues que podamos tener una conversación, por supuesto, con preguntas o comentarios que también me gustaría escuchar un poco de quienes están acá y yo siempre creo que estos espacios no son solamente para uno dictar lo que uno ha hecho y el conocimiento que uno puede adquirir, sino también, por supuesto, aprender y escuchar de las grandes experiencias que todas las personas tienen para compartir en estos espacios. Esta primera diapositiva que les quiero mostrar es Bogotá de 1990, 95 hasta el 99, antes de la existencia de Transmilenio. Y para mí es bastante sorprendente que estamos hablando ya de hace más de 30, 25, perdón, años, 25, 26. Transmilenio, de hecho, en este año está cumpliendo 25 años. Mañana viajo a Bogotá
al Congreso precisamente de los 25 años de Transmilenio a hablar un poco sobre estos temas. Y a mí me sorprende muchísimo que hace 25 años ya se viera así de congestionada y así de terrible. Si ustedes ven, de hecho son solo buses y en una forma totalmente abrumadora del sitio. La misma foto le habla a uno y uno puede sentir al verla el caos, el desorden, la contaminación, por supuesto, y una cantidad de factores que afectan la vida diaria de las personas. El transporte tiene la capacidad de transformar 100% la vida de las personas. Yo, por supuesto, tengo un sesgo muy importante por el hecho de trabajar en transporte, pero sí creo que es tal vez el sector más importante. Cuando la gente me dice, bueno, pues que necesitamos invertir más en educación, invertir más en salud, yo creo que es totalmente cierto. El problema es que no existe educación, no existe salud, si no existe transporte, si no tenemos la forma de movilizarnos de forma eficiente, tranquila y también además garantizando un mejor aire, cómo combatir el cambio climático, pues simplemente no podemos llegar a los servicios que necesitamos. Y además se aumentan los costos de absolutamente todo en las ciudades. Dejamos de ser productivos, el sistema de salud cuesta más, podemos tener menos acceso a la educación. Yo siempre pongo el ejemplo que cuando nosotros nos subimos a un avión, tenemos la oportunidad de conectarnos relativamente rápido entre una ciudad muy lejana y otra, y eso nos abre las puertas del mundo de una forma impresionante. Bueno, dentro de nuestras ciudades el transporte también hacen exactamente lo mismo. Si no existe transporte, las personas con más necesidades no tienen la posibilidad de acceder a educación de calidad, sino que simplemente les toca acceder a lo único que tienen alrededor, que puede ser de calidad como puede que no, pero ni siquiera tienen la posibilidad. Y eso es lo que hace el transporte, al menos generar la posibilidad. Puse el ejemplo de la educación, pero también se puede poner el mismo ejemplo con el trabajo. Si nosotros no tenemos transporte, no podemos acceder a mejores trabajos, a mejores sueldos y no nos podemos volver competitivos tampoco en nuestras profesiones. Entonces el transporte cumple una función fundamental dentro de nuestras ciudades y por supuesto a medida que van creciendo las ciudades, que tenemos ciudades más pobladas, que el mundo va hacia un lugar mucho más urbanizado, pues tenemos un conflicto más importante. Cuando se hizo la transformación, digamos, de Bogotá, que yo creo que igual, pues lejos de querer decir que la ciudad sea perfecta y mucho menos, tiene muchísimos problemas y yo creo que de hecho nos quedamos atrás en muchísimos temas que ya tendremos la oportunidad de discutir. Pues cuando se hizo la transformación, ¿por qué el sistema o el modelo de transporte fue tan exitoso? Porque estamos hablando de un sistema que logró en unos carriles exclusivos garantizar que las personas con más necesidades, pero también si las personas con menos necesidades decidían utilizarlo, pues tuvieran un acceso al lugar que quisieran. ¿Esto qué hace? Democratiza el espacio público, hace que realmente el espacio sea de absolutamente todas las personas, hace que el espacio donde nos movemos realmente represente que todos somos iguales en las calles y en el espacio público como debe ser. Y esta foto habla por sí sola. En ese bus, pues van muchas más personas, posiblemente que si contamos todos los carros que hay en el trancón, tanto en la vía que está un poco menos trancada como en la que está totalmente trancada. Y eso habla precisamente de la oportunidad que genera lograr redistribuir el espacio público de una mejor manera. Y por supuesto aquí les muestro carros y buses, pero cuando hablo de redistribuir el espacio público me estoy refiriendo también a devolverle espacio a los peatones, a devolverle espacio a las bicicletas, a que seamos mucho más sostenibles y que esa pirámide que en el sistema de transporte hablamos como la pirámide invertida realmente se respete. Para quienes no son muy cercanos al sector transporte, la pirámide invertida del sector transporte se refiere a que primero se debe priorizar al peatón como el actor más vulnerable y porque además absolutamente todos somos peatones en algún momento de nuestras vidas, ya sea en condición de discapacidad o en cualquier situación en la que debamos movernos. Y posteriormente empiezan a priorizarse en forma sostenible los siguientes modos de transporte: la bicicleta, el transporte público, los vehículos, los camiones, para terminar.
Entonces, de esa forma, pues debe ser también la distribución. Si ustedes piensan en el mundo, realmente la distribución no se ha hecho así. Primero se priorizaron los vehículos y la mayoría del espacio público en donde nos movilizamos es para los vehículos privados. Entonces, ahí tenemos que trabajar en una forma de entender mejor el tema. Yo hoy quise traerles un ejemplo, como les digo, pues no voy a entrar en profundidad en todos los temas que acabo de mencionar, pero quise traerles un ejemplo, un cuento, pues que me gusta contar de una experiencia personal cuando estaba en Transmilenio, y que habla sobre el valor que le ponemos al tiempo en las ciudades. Para los que no son familiarizados otra vez con el sistema, con el transporte en los términos técnicos, para poder medir la forma en que las personas entienden el sistema, podemos cuantificarlo en tiempo y ese tiempo se puede volver en dinero. A través de unas encuestas y unas fórmulas que existen, uno puede determinar Felipe Ramírez cómo valora su tiempo y eso hace que cada minuto entonces se monetice de alguna manera. Para Bogotá, para las personas más vulnerables, el valor del tiempo es de 120 pesos colombianos por minuto. Esto equivale casi que a 0.029 dólares por minuto. Si ustedes se dan cuenta, es un valor muy bajo. Para 4 millones de usuarios diarios que mueve el sistema, eso significa que por cada minuto que se ahorre en la ciudad, estaríamos hablando de 116.000 dólares ahorrados en la ciudad. Mensualmente son 2.552.000 dólares y anualmente estaríamos ahorrándole a la ciudad 30.624.000 dólares. Eso contemplando solamente cómo la gente valora su tiempo, que como les digo, corresponde a una medida subjetiva de qué es lo que la gente asocia con el tiempo de transbordo, el tiempo de viaje y demás. Pero es bastante interesante porque habla precisamente de uno de los elementos fundamentales del transporte y es la productividad del transporte. Y cómo, con lo que les estoy diciendo, bajar un minuto de tiempo, pues representa esta cantidad de plata. Obviamente, cuando uno piensa un minuto de tiempo, a absolutamente nadie le sirve de nada. Si yo devuelvo un minuto de tiempo a toda la población, literalmente nadie siente que haya habido un beneficio. Pero 10 minutos en la vida de las personas puede empezar a cambiar de alguna forma ciertos parámetros y por supuesto si aumentamos esa reducción pues aún más. Ella es Rosita, perdón, Florecita. Florecita fue una persona que trabajó conmigo en Transmilenio, una persona a la que quiero muchísimo. Y Florecita es una señora que es abuela, que es madre, que cuida de su familia levantándose desde las 3 de la mañana para cocinarles el desayuno, el almuerzo, estar pendiente de toda su familia y para poder llegar a trabajar a tiempo. Un día a Florecita yo le pregunté cómo le estaba yendo en el transporte y ella me contó que había notado que les estaba llegando más temprano al trabajo y me dijo, seguramente estoy levantándome más temprano, seguramente estoy haciendo más rápido algo, no sé qué está pasando, pero estoy llegando más temprano. Florecita tiene dos opciones de moverse en la ciudad. Florecita vive en la parte inferior derecha de este mapa que están viendo en sus pantallas en donde dice Soacha. Es una ciudad que no es Bogotá, es una conurbanización de Bogotá, una ciudad conurbada, es decir, totalmente añadida ya a la ciudad por la expansión de las dos ciudades. Eh, y es bastante difícil de acceder. Ella puede tomar, o las líneas grises corresponden al sistema de troncales, entonces ella puede moverse o por un sector que no tiene las líneas grises, que son como en buses mixtos, o puede irse por el carril exclusivo. Cuando hicimos el ejercicio, cuando hice el ejercicio de preguntarle cómo le estaba yendo, pues resulta que yo lo hice muy a propósito porque habíamos mejorado una ruta y yo sabía que habíamos mejorado esa ruta en exactamente 10 minutos. Por supuesto, ella asoció esa ganancia a algo personal, a que estaba haciendo su viaje de una forma más rápida y más, de pronto madrugando más o haciendo más rápidamente su desayuno y demás. Cuento esto porque me parece muy interesante. El impacto que tiene sí es representativo y sí lo sintió Florecita. Sin embargo, la población normalmente no va a reconocer el trabajo que se hace en las ciudades porque además es muy difícil
responder a algo que además es totalmente negativo. Viajar en transporte es algo que es siempre negativo. Si yo le pregunto a cada uno de ustedes en donde se encuentran en este momento o donde se encontraran antes de llegar a sus casas, ¿cómo les hubiera gustado llegar a sus casas para atender este webinar? Posiblemente hubieran querido teletransportarse. Así tenían más tiempo de tomarse un café antes de entrar a este webinar o de haber estado con su familia o de lo que sea. Siempre el modo de transporte va a ser mejorable porque siempre va a existir una idea de lo que puede ser mejor, de esa reducción de minutos. Y por eso además es tan difícil trabajar en transporte, porque cualquier ganancia las personas la van a tomar como algo positivo, pero inmediatamente van a querer algo más. Por supuesto, es maravilloso para los que trabajamos en el sector, eso siempre nos va a garantizar trabajo, pero por supuesto también pone unos retos fundamentales en la forma en que nos movemos. Ya les hablé de esto, entonces el transporte tiene un impacto directo en la productividad, en la calidad de vida, en ser más inclusivos, en la salud y en la accesibilidad. Y se debe entender como qué es lo que da forma a las ciudades y el espacio público. Como les digo, ya no se trata del sistema de transporte como antes se pensaba, simplemente en la forma en que las personas se mueven en las vías, sino directamente también en cómo afecta específicamente sus vidas. Ya les hablé de esto también, cómo deben ser diseñadas las ciudades, desde un niño hasta un adulto mayor y todas las personas que nos encontramos en el medio debemos tener garantizada nuestra forma de movernos en las ciudades para que podamos disfrutar de ellas o hacer las vueltas que necesitemos, las vueltas, perdón, es una expresión muy colombiana, acceder a todos los servicios que necesitemos acceder y en ese sentido es necesario asegurar que nadie es dejado atrás en una transición justa. ¿Esto a qué se refiere? Que el acceso a oportunidades, de lo cual ya hablé anteriormente, sea garantizado para todos, que no se profundice la pobreza precisamente por esto, que las personas puedan acceder a sus trabajos, a su salud, a todos los sistemas que necesiten. Abordar el tema de salud y seguridad es fundamental, un sistema de transporte más limpio, seguro y equitativo que ayude a reducir también la contaminación del aire y además también ayuda a luchar contra el cambio climático. Y unas acciones para una transición justa en donde precisamente aprovechando las tecnologías, en este momento demos el paso a la descarbonización, donde se electrifique el transporte público, se mejore, se articule para que haya una calidad aún más alta y por supuesto que las personas decidan por cuenta propia acceder a estos sistemas de transporte público. Pasando un poquito más entonces al ejemplo de Bogotá, voy a pasar muy rápido por esto porque creo que ya me excedí un poco en el tiempo. Eh, este es el mapa de Bogotá de los orígenes. Bogotá es una ciudad muy pendular, de esto voy a hablar un poco más durante el curso. ¿Qué significa pendular? Que las personas van de toda esta periferia que se ve más azul hacia el centro de la ciudad, como se ve en esta otra gráfica, y de nuevo en la tarde, las personas van del centro de la ciudad hacia afuera de la ciudad, hacia la periferia, y esto por supuesto imprime unos retos aún más importantes en el sistema de transporte, le pone una presión muy alta con respecto a cómo garantizar que se muevan las personas. Transmilenio se volvió en parte muy famoso precisamente por esto, porque uno de los puntos más cargados del sistema en los sistemas BRT, que son los de buses en carriles exclusivos, se consideraba según la literatura que un sistema de estos podía llegar a mover máximo 22.000 pasajeros por hora sentido. Transmilenio demostró que es posible con una buena operación, con un buen sistema y con una buena infraestructura mover hasta 56.000 pasajeros hora sentido, que es lo que mueve en este momento. ¿Ideal? No, no es ideal. Las personas van muy amontonadas dentro de un sistema que mueve 56.000 personas hora sentido. Pero interesante sí desde el punto de vista de lo flexible y operativo que se puede volver un sistema como este. Y para cerrar y simplemente para dar una abrebocas, pues este es uno de los patios eléctricos de Bogotá, de lo cual me siento supremamente orgulloso. En el momento en el que fui gerente y anteriormente subgerente, yo estuve en Transmilenio en la época de Enrique Peñalosa, del 2016 al 2020, como subgerente técnico y luego con Claudia López como gerente general de Transmilenio y luego como secretario de movilidad. Logramos traer en esas dos épocas 1.485 buses eléctricos, 483 en la época de Peñalosa y 1.002 adicionales con Claudia. Y estos buses pues hablan por sí solos de la reducción importante en material particulado,
que es aquel que nos afecta directamente la respiración, los pulmones, de la reducción en toneladas de CO2, que es la que afecta directamente el cambio climático, y también en los temas que hemos venido hablando, accesibilidad, nuevos empleos y demás eh, virtudes que precisamente el sistema de transporte permite generar en las ciudades para hacerlas más productivas, mejor conectadas y demás. Como les dije, Bogotá pues está lejos de ser perfecta y necesita muchas mejoras. En este momento la ciudad está básicamente en obra con cosas que contratamos, que empezamos a planear desde el 2016, cosas que se necesitan planear con muchísimo tiempo y que hasta hoy apenas se están entregando y que algunas otras todavía no se van a entregar y que fueron planeadas desde esa época, pero que hacen que la ciudad precisamente pueda avanzar. Cuando las ciudades no planean, como lo digo en mis conferencias siempre, es como si no tuviera una ciudad, un niño, perdón, de 8 años. El niño ya cumplió 18 años, pero le sigo poniendo la camiseta de cuando tenía 8 años. Las ciudades son exactamente lo mismo, empiezan a estar estrechas y necesitan, por supuesto, seguir creciendo en infraestructura y demás. Y esto toma tiempo. Por eso las ciudades no pueden parar de planear y tienen que seguir avanzando. Hoy Bogotá en este momento está construyendo su línea del metro, tiene cables, tiene el sistema de BRT más grande del mundo, está dando el paso hacia la electrificación. Tuvimos una competencia muy sana por mucho tiempo con Santiago de Chile. Hoy Santiago de Chile superó a Bogotá en gran cuantía en los buses eléctricos. Pero digamos, todo esto hace que la región en general en Latinoamérica vaya avanzando y vaya dando pasos contundentes a mejorar el sistema de transporte público. Voy a terminar allí. Como les digo, la idea es que podamos tener una conversación y, por supuesto, que durante la diplomatura pues sigamos hablando y conociendo un poco más sobre estos temas. Devuelvo la palabra, Mati, para que empecemos el tema de conversación. Bueno, muchas gracias, Felipe, por tu presentación. La verdad que es un honor y una alegría poder contar con tu presencia y porque te hayas querido sumar a este webinar para compartir, para darles una pequeña idea de lo que va a ser, una muestra gratis de lo que va a ser la diplomatura más adelante. Bueno, abrimos un espacio de preguntas. Quien quiera hacer por ahí, se levante, o levante la mano o se desmutea. Si hay alguien, Para romper el hielo arranco yo. Más que bueno, dale, ahí pregunta, está. hago un pequeño comentario como los que se hacen en los medios. Bueno, que vamos a hablar de esto seguramente en la diplomatura, que quede pendiente para que le genere inquietud a la gente. Creo que un tema, Felipe, central es el tema del costo del mantenimiento, ¿no? Se han expandido y han expandido, pero bueno, después, una vez que construís, después hay que, 25 años hay que mantener y debe ser todo un desafío el tema de la reposición de los vehículos, el asfalto, las vías, la señalética, la señalización horizontal. Eso es muy buen tema, Milán. Y mira, yo creo que es uno de los temas más complicados, sobre todo en el sur global, ¿no? Eh, porque, porque lastimosamente sí existe una discusión muy grande entre en dónde ponemos nuestras prioridades y la plata es limitada, los recursos son limitados. Entonces, de hecho, como secretario lo sufrí más que como gerente. Este tema, por ejemplo, de la señalización es supremamente complejo. No hay realmente recursos que alcancen para las necesidades que se tienen. Y es un tema además prioritario en seguridad vial. Entonces son temas fundamentales que realmente son complejos. Y también, de nuevo, las decisiones de aumentar y mejorar el sistema de transporte público de las ciudades vienen también acompañadas de costos porque los sistemas de transporte público normalmente hay que subsidiarlos desde el gobierno. No hay ningún sistema de transporte en el mundo que sea autosostenible. ¿Qué es autosostenible? Que la tarifa sola pague el sistema de transporte. Es muy complejo. Entonces, normalmente los gobiernos pues deben subsidiar estos sistemas. Y eso hace que se tenga que poner un balance entre cuánto se quiere subsidiar versus, o bueno, más que se quiera, cuánto se puede subsidiar versus el presupuesto que se tiene para otros temas. Así que totalmente de acuerdo, es un tema muy, muy interesante y por supuesto que podemos profundizar un poco más durante el curso. Excelente, gracias. No sé si Buenas alguien más tardes.
Sí, buenas tardes. César Maldonado. Soy ingeniero civil, trabajo desde Canadá y ahorita estoy haciendo una investigación precisamente de las obras de Bogotá. El tema tiene que ver con la obra del metro y que principalmente el tema pendular que se mencionó en la presentación, es claro que la gente de Kennedy y Soacha van a ir hacia el centro y hacia el norte utilizando la línea uno. Entonces, la pregunta sería, ¿cuál será la demanda que está estimándose para esta primera etapa en la línea uno? Y si hay una cuantificación de las emisiones que se van a mitigar, dado que la mayoría de los usuarios son los usuarios que ya están utilizando el Transmilenio. Y la última pregunta que sería es si hay se contemplan en estos proyectos que se están haciendo en Bogotá el costo social del carbono. Gracias. Gracias, César. Te voy a quedar debiendo los datos exactos, pero sí, sí existe la cuantificación de reducción de CO2 o la estimación, pues. El metro se espera que mueva cerca de 55.000 pasajeros hora sentido, dependiendo de qué tan rápido asuma la demanda. Por supuesto, yo creo que va a llegar a su capacidad muy, muy rápido. Eh, el metro, como bien lo dices, conecta principalmente la gente de Kennedy hacia el centro. Para todos, para que sepan, Kennedy es un barrio que es uno de los más densos, no de Bogotá, no de Colombia, del mundo. Y es una densificación, además, que no es la densificación que quisiéramos tener, porque por supuesto, quienes sean urbanistas acá sabrán que la densificación es buena y es necesaria en las ciudades, pero una densificación que contemple espacios públicos y demás es fundamental. Acá, lastimosamente, es una densificación que no ha sido planeada y que tiene unas consecuencias fundamentales. Pero bueno, eso habla precisamente de la importancia y la capacidad que va a mover esta línea del metro. Te quedo viendo los datos exactos de reducción de CO2 de pasajeros como las proyecciones que se tienen. Puedo averiguarlas con mis colegas en Bogotá eh, para que tengas esos datos. Pero sí, va a ser una obra fundamental. Les cuento una anécdota bien interesante con el metro. Una vez estaba en un salón lleno de gente, estoy hablando de, no sé, 500, 600 personas, contándoles, yo creo que he hecho un poco más, contándoles sobre el plan de la alcaldía para los siguientes 4 años. Y uno de esos puntos era precisamente, pues, qué infraestructura se iba a tener. Alguien muy, muy, muy molesto levantó la mano y empezó a gritar que lo que necesitaba la ciudad era el metro, que dónde estaba el metro. En ese momento todavía no se había definido la construcción del metro. Yo le volví a preguntar diciéndole, bueno, cuénteme usted dónde vive. Y la persona me respondió que vivía en Suba. Para ese momento apenas estábamos pensando en la primera línea. Suba queda al noroccidente de la ciudad. El metro, la primera línea fue contemplado para el suroccidente de la ciudad, hacia el centro. Y me pareció muy interesante la conversación porque esta persona estaba peleando por algo que nadie había tenido la sensatez de explicarle, que esa primera línea del metro iba solamente a mover seguramente al 5% de la población, que aunque muy necesaria, no es la solución única de la ciudad y que es importante poder conectar los distintos modos y seguir construyendo, por supuesto, más líneas del metro y seguir construyendo más sistemas de transporte. Y esta anécdota la cuento porque simplemente la recordé, nada asociado con la pregunta que acaba de hacer César, pero la recordé porque es muy interesante cómo en el imaginario de las personas las soluciones son repentinas o de repente también son asociadas simplemente a lo que han escuchado que puede ser lo mejor para ellos, pero no necesariamente al contexto en donde viven y lo que la ciudad puede realmente llegar a hacer. Esta persona, pues al final, obviamente, me dio la razón y me dijo, listo, entonces, ¿cuáles son las soluciones de acuerdo con esto que me acaba de explicar? Y ahí ya pudimos tener una conversación mucho más interesante, por supuesto, en donde yo estaba escuchando, pues, cuáles eran las necesidades que más tenían en Suba. Pero bueno, cuento corto de una experiencia durante uno de estos acercamientos con las comunidades, que aprovecho para decir, cuando uno es funcionario público es fundamental entender
esa relación que tiene con las comunidades para poder articular lo que se está haciendo con lo que pasa en el campo realmente. Una disculpa, un comentario. Yo ya hice unos cálculos, ¿se los puedo compartir? Claro que sí, Los- César. Los Maravilloso. Y mando a así, todo, inclusive a los que están escuchando el webinario. Gracias. súper. Y así mañana que voy para Bogotá, aprovecho y hago las preguntas y tan pronto pueda también les envío de vuelta qué me dicen ellos de esos datos. Sí, ya mandé una invitación por LinkedIn. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, Déjame, está. tal vez no muy precisa, pero un poco quería entender en esto que planteó César, cómo se toma la decisión o cuál es el parámetro que define, porque entendí que el metro va a compartir cierta línea o cierto público de transporte, y la capacidad me pareció que sonaba parecida entre los dos, entre el Transmilenio y el metro. Entonces digo, eh, a nivel ciudad, a nivel político, social, en qué se basan para decidir en hacer una inversión como el metro en algo que pareciera que ya tiene algo funcionando más o menos bien. Gracias. ¿Cuál es tu nombre? Disculpe. José Schoenfeld, soy ingeniero Gracias, civil. José. José, esa pregunta me encanta, además me la han hecho muchísimas veces y fue, de hecho, te cuento, una polémica muy grande en Bogotá que me tocó explicar de muchas maneras, porque en efecto genera un poco de incertidumbre eh, en la población. Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes. Cuando sumamos, de 8 entre 8 y 10, cuando sumamos la ciudad-región, llega a ser de 10 a 12 millones de habitantes. Yo siempre pongo este ejemplo y es, si tú miras las líneas de metro de las ciudades con más líneas de metro, y el ejemplo que más me gusta poner siempre es Londres. Cuando tú miras la red de Londres, mira el mapa y vas a ver que hay muchas líneas del metro de Londres coinciden una con otra. Y luego derivan en otras líneas, se separan en algún punto, pero cuando llegan a puntos importantes de la ciudad, coinciden en su recorrido. Y unas van mucho más profundas que otras, otras van menos profundas. El hecho de que no las veamos no significa que no estén yendo por el mismo punto y no significa que no muevan una cantidad de gente fundamental. Si tú te pones a pensar en una ciudad de 8 o 10 millones de habitantes, que además coincide con el tamaño de Londres, tú necesitas mover muchísimas personas por cada línea de esta. Entonces, cuando coinciden, de hecho, es una forma también de decir, tal vez tenía una población que no tenía totalmente atendida y estoy necesitando atenderla con una mejor calidad y poder traer a esas personas. Y segundo, pueden estar viniendo de puntos distintos al mismo centro. Para ponerlo en contexto, la línea del metro de Bogotá eh, va del suroccidente hacia el centro, pero Transmilenio tiene líneas que van del sur al centro, también del suroccidente, pero de otros puntos distintos al inicio, digamos, del metro, desde el occidente hacia el oriente, desde el norte hasta el centro. Entonces, digamos, esta superposición, de acuerdo con los modelos de transporte, y ahí también te respondo otra parte de tu pregunta de cómo se toman estas decisiones, han demostrado que la demanda sí existe y es necesaria, o sea, sí la están, perdón la redundancia, demandando. Entonces la oferta que se está poniendo no es una sobreoferta, es algo que se necesita. Y entonces vuelvo al punto de lo que ya te respondí parcialmente, cómo se toman las decisiones. Habrá algunas personas que no las toman así. Para mí fundamental es los datos son los que mandan siempre desde el punto de vista técnico para tomar una decisión. Existen modelos de transporte, existen formas de recolectar esos datos, de entender las personas cómo se mueven, cuál es la necesidad, cuál es el deseo de movimiento que tienen, de acuerdo con las matrices orígenes-destino, de acuerdo con las encuestas en los hogares,
de acuerdo con tecnología que recauda también información de cómo las personas se están moviendo en la ciudad. Y con toda esa información tú puedes modelar y decir, ok, acá es en donde necesito trazar una línea de transporte, llámese metro, llámese BRT, llámese tranvía. Ahora midamos cuántas personas aproximadamente y así además diseñamos la capacidad que necesita esa línea. Si algo te puedo asegurar es que con esa línea y con toda la estructura de Transmilenio y con todo lo que se está construyendo y con todo lo planeado, todavía la ciudad necesita mucho más. Eso hace que uno a veces en la cabeza, claro, cuando ve un mapa lleno de líneas, uno dice, bueno, pues ya está bien cubierto. No, resulta que las necesidades son gigantes. Para contarte, Londres, con la red que tiene, tan fuerte, mueve hoy en día todavía más personas en buses que en la línea del metro. Y eso muestra cómo es la importancia de la redundancia precisamente de las líneas de metro. Ahora bien, está en contraposición lo que Milán preguntaba un poco y es el tema del mantenimiento y el tema del costo del sistema. Cada vez que mejoramos y aumentamos las líneas de metro, aumentamos las líneas del BRT, pues vamos a tener más costos. Entonces tú tienes que balancear qué tanta calidad en términos de espacio, el espacio en el sistema de transporte se mide en personas por metro cuadrado, quieres, versus qué dinero puedes disponer en el sistema y en la infraestructura. Digamos, eso para responderte un poco a tu pregunta. Ahora, bien, un tecnicismo muy pequeño. Cuando yo hablo de 56.000 pasajeros hora sentido y ese mismo número coincidencialmente en la línea del metro, no necesariamente es en el mismo punto de la línea. Esto puede ser en distintos puntos que, como acabo de mencionar, pueden ser personas en una que vienen del norte, del centro, del nororiente, y en la otra pueden ser personas que vienen del suroriente. Es decir, no necesariamente el número da a entender que sean las mismas personas. Pueden ser demandas totalmente distintas que necesitan ser atendidas de distintas maneras. Ok. Ahora una Contrapregunta. asociada en cuanto a la idea, pero más por la experiencia, es decir, entre Adelante. la foto del 90-95 que se mostró al inicio y la red que se vio después de Transmilenio actual o bastante actual, supongo, el traspaso de una situación a la otra se hizo con algún plan parecido a lo que es actual. ¿Fue algo, digamos, planificado, concreto en cuanto a la distribución de líneas que se quería hacer para resolver el tema? ¿O fue algo muy paulatino que se fue agrandando después? También es una maravillosa pregunta porque además combina lo técnico con lo político. Ujú. Bogotá planificó en el momento de la creación de Transmilenio 380 kilómetros de Transmilenio. Hoy en día existen 116 kilómetros construidos. Eso te habla de que hubo un momento en la historia en donde lo político precisamente generó una disrupción muy importante, en donde la ciudad tuvo un atraso grandísimo y ni avanzó en las líneas de BRT, de Transmilenio, ni tampoco avanzó en la construcción de un metro. Y a eso es exactamente lo que me refería, que es una ciudad que tenía 8 años, duró 12 años sin tener absolutamente ningún tipo de planificación. Y cuando abrimos los ojos ya teníamos 20 años y nos seguíamos poniendo la misma ropa cuando teníamos 8. Entonces ya no cabíamos. Y eso generó pues unos problemas muy grandes. El que haya ido a Bogotá recientemente podrá saber que es una ciudad en obra, muy difícil de transitar, porque precisamente está reconstruyéndose de alguna manera para ponerse al día. Entonces, sí, existió un plan muy grande que se siguió de alguna manera, luego tuvo una ruptura, luego una discusión gigante de si el metro sí, el metro no. Para que se hagan una idea, la primera vez que se habló del metro fue hace 60 años en Bogotá y hasta hoy en día se está construyendo, se tomó la decisión. Entonces allí entran unos temas políticos y de decisión muy complejos que trascienden un poco lo técnico. Lo técnico, como dije, es fundamental, es necesario que acompañe las decisiones, pero también se necesita voluntad política, se necesita acompañamiento de las comunidades, eh, se necesita buena planeación para llegar al punto final. Hoy otra vez la ciudad tiene planes a futuro con la línea 2 del metro, la tercera línea, la expansión del sistema Transmilenio, 5 o 6 cables adicionales.
pero bueno, todo eso está por verse, aunque son en teoría planes con fuerza de ley que deben respetarse. Pues obviamente cada cambio político, que también como ustedes bien lo saben en Argentina, pues tiene sus implicaciones tanto positivas como negativas y eso pues es el juego de la democracia también. Bien. La última, Adelante. muy argentina para saber, eh, ¿Bogotá financia todo esto y subsidia el transporte con ingresos propios provenientes del aporte de sus ciudadanos o tienen, como en Argentina, fondos de nación o fondos de la región, provincia, que además se destinan a esto? ¿O se gestiona directamente desde nación y no desde el municipio? Esa fue una de mis grandes peleas en Bogotá. Además, cuando yo fui gerente, para contarles una historia, me tocó la pandemia. Mm. Y durante la pandemia, Bogotá financiaba el sistema de Transmilenio 70% con pasajes, 30% subsidio. Durante la pandemia se invirtió totalmente. De un día para otro empezamos a financiar 70% desde el distrito, 30% por pasajes. Obviamente esto, temas financieros, pues es simplemente entrar en quiebra básicamente y fue una situación muy compleja de manejar. Mi gran pelea fue esa, que la ciudad no debía tener la carga completa y que debía haber un subsidio de parte del gobierno nacional para la ciudad. Con eso te respondo, no. Ujú. El gobierno nacional no estaba subsidiando a Bogotá. Hoy en día está cambiando. La ciudad, el gobierno tenía en ese momento solamente normativa para subsidiar sistemas férreos, 70% de subsidio para el CAPEX, para la obra de infraestructura, 30% puesto por la ciudad, pero la operación ya queda en manos de la ciudad. Y lo que se ha logrado ahora es que con la electrificación del transporte, el gobierno haya decidido empezar a financiar también parte de los buses, también, porque pues es totalmente injusto, sigue siendo un sistema de transporte público necesario y el gobierno va a empezar a subsidiar ahora algunas cosas del sistema de transporte público. Mi esperanza es que principalmente subsidie CAPEX, que es lo más costoso, y si en lo posible pues algo de la operación, pero pues yo creo que la operación siempre es mucho más manejable, además con la cantidad de años que se puede, en los que se puede distribuir. Bien, gracias. A ti. Bueno, muchas gracias. Ya estamos por cerrar, así que le voy a dar la palabra a Brenda, que va a hacer unos últimos comentarios en relación a la diplomatura. Y otra vez más te agradezco, Felipe, por haber participado y bueno, y gracias a todos también. Así que ahora te doy la palabra, Brem. A ustedes mil gracias. Solamente un par de cosas muy rápidas. Agradecerles infinitamente, Milán, Brenda, Matías de nuevo. Y además estaré muy preparado porque veo que esto va a ser bien interesante. Las preguntas han estado muy profundas, así que me encanta. Va a ser un debate muy, muy bueno durante el curso. Muchas gracias. No, gracias a vos, Felipe. Bueno, también gracias a todos los que están participando. Y retomo un poco todo lo que de todo lo que compartiste, un punto en particular que a mí especialmente me llama la atención, pero porque, bueno, en los últimos años he participado en proyectos de, si se quiere, investigación-acción, donde estudiamos mucho cuestiones vinculadas a la accesibilidad a bienes y servicios esenciales en grandes ciudades, pero también, digamos, entendida en toda su amplitud, ¿no? En cuanto a distancia y a tiempo, porque el tiempo es un costo, como bien lo dijiste, y definitivamente todo aquello que pueda hacerse, en este caso en términos de transporte, pero en términos de accesibilidad a lo que una ciudad puede ofrecer a sus habitantes y cuánto se puede reducir ese tiempo, impacta de manera muy significativa, ¿no? En la vida de las personas, así que bueno, espero entusiasmada tu participación. Te diría que hasta como oyente participante y la verdad es que estamos muy honrados de que seas parte de este programa. Eh, Paso entonces, si les parece, a contarles de qué se trata esta propuesta. En términos generales, por supuesto, después podemos profundizar. Si alguien está interesado, estamos abiertos a coordinar charlas más personalizadas y también hacia el final les voy a compartir
la web de la diplomatura, pero también nuestras redes donde van a poder encontrar material que en estos últimos meses hemos generado a partir de un ciclo de webinars, el cual forman parte en el que ustedes están participando y en el que también estuvieron presentes otros expositores y docentes del programa. Este programa es un programa que estamos planteando o que estamos organizando en realidad en 4 módulos. Estos módulos son temáticos y son bastante específicos. El primero es el módulo que llamamos Entender la ciudad, donde buscamos abordar cuestiones vinculadas al urbanismo. La pregunta de la que partimos es qué es el urbanismo y sus fundamentos, cuestiones vinculadas a la historia del urbanismo, planificación y algunos debates contemporáneos. El segundo módulo refiere, o se llama en realidad, construir la ciudad. Y acá la pregunta que nos hacemos inicial es cómo construir ciudades o cómo crear ciudades bellas, donde lo que consideramos es que importa la relación entre lo público y lo privado, entre el edificio y el contexto, el diseño de bordes, el diseño urbano, el espacio público, infraestructura y cuestiones vinculadas, ¿no?, a diseño en general. El tercer módulo es gobernar la ciudad. Y aquí entendemos, y bueno, con mis colegas, los 3 politólogos, es un sesgo de formación, me parece, pero entendemos que para gobernar una ciudad se debe entender al sujeto principal, ¿no?, de las ciudades, que es la persona, y la ética en la gestión pública. Entonces vamos a abordar cuestiones vinculadas a gobernanza, instituciones, economía urbana, gestión pública, entre otras. Y por último, el cuarto módulo se llama Repensar la ciudad. Y aquí es donde abordamos los desafíos actuales, ¿no?, de las grandes ciudades en este siglo que estamos transitando, desafíos que son incluso globales y que nos invitan a repensar estas ciudades en términos de hábitat y comunidad, del vínculo que existe, ¿no?, entre el hábitat y las comunidades que existen allí, y con temas vinculados o relacionados en realidad a esto, como decía hace un rato, desafíos globales como la pobreza, la favelización, la identidad comunitaria, la inclusión, cambio climático, migraciones y demás. Pasamos al siguiente, Mati. Bueno, ¿quiénes están invitados a sumarse a esta propuesta? Estamos pensando este posgrado para profesionales y especialistas, como bien dice acá, interesados en el desarrollo urbano sostenible y la gestión de ciudades más habitables. Quien curse esta diplomatura va a estar preparado para enfrentar los retos que presentan ciudades del siglo XXI, porque en definitiva, bueno, vamos a hacer un abordaje muy integral, ¿no?, de la cuestión y va a contar con un conjunto de herramientas hacia el final, analíticas, que le van a permitir tomar decisiones informadas o que en definitiva le van a permitir también aprender y replicar y adaptar experiencias que hayan sido exitosas a su contexto particular. Así que en ese sentido estamos muy entusiasmados y estamos muy seguros también de que esta propuesta le va a permitir a estos egresados operar o trabajar o desenvolverse en distintos ámbitos, ya sea en gobiernos como también en la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil, incluso en la academia, desde quienes se dediquen a la investigación y también en el sector privado. Así que, bueno, como verán, la invitación es muy amplia. Ahora, ¿cómo se organiza? Bueno, acá nos parece importante compartir algunas cuestiones que son más operativas, también porque esto permite que uno, por supuesto, pueda planificar su año, ¿no? Entonces, cada uno de estos 4 módulos que les comenté anteriormente va a incluir clases teóricas, estudios de caso y talleres prácticos. Acá nos importa y le vamos a dar mucha importancia a la discusión, ¿no? Sobre todo de los casos y a la aplicación de aquello que abordemos desde lo teórico en consignas más prácticas. Cada uno de estos módulos va a durar entre 6 y 8 semanas aproximadamente. Estamos ahí puliendo el cronograma en función también de días festivos y demás. Y la evaluación va a combinar trabajos escritos, ejercicios aplicados y un trabajo integrador final que se va a presentar hacia finales de la cursada, con una fecha estimada de diciembre más o menos, pero esto también para que lo tengan en cuenta, ¿no? Ahora, datos muy importantes para también tener en cuenta. Pasamos al siguiente, Mati. Primero, la duración.
Esta diplomatura está previsto iniciarla el día 8 de abril y va a finalizar el 31 de octubre, si no tenemos ninguna modificación en el calendario oficial, con un receso en julio. De nuevo, las fechas precisas las estamos terminando de cerrar, pero para que ya lo tengan presente, ese es el rango de fechas. Así que, como verán, es intenso, pero a la vez también, digamos, tiene una duración razonable, porque, como les contaba hace un rato, los perfiles a los que apuntamos o que nos interesa que participen son perfiles que, bueno, probablemente tengan una dedicación importante en sus trabajos laborales, en su actividad profesional. Entonces, sabemos que el tiempo es muy valioso y le damos mucha importancia a eso. Nos importaba que fuera algo practicable, digamos, ¿no? Estos 4 módulos está previsto desarrollarlos en el caso de los 2 primeros de abril a junio y los 2 últimos de agosto a octubre. Y la modalidad es híbrida, pero principalmente virtual. Para cada módulo tenemos previsto en realidad para cada semestre tenemos previsto unas 12 clases que van a transcurrir los días miércoles de 18 a 21 horas. Y estamos planificando también un encuentro presencial en fecha a confirmar, pero que probablemente sea para fines de junio el primero y para fines de octubre el segundo. Esto, por supuesto, lo vamos a comunicar con la debida anticipación para que, en el caso de que haya participantes que no residan en Buenos Aires, puedan organizarse y planificar su participación, ¿no? Bueno, como comentó Mati al principio, va a estar a cargo de la dirección de esta diplomatura Milan Jelic, que está aquí presente, y con Mati y quien les habla, acompañaremos como coordinadores y estaremos detrás de la organización de toda esta diplomatura. Por supuesto, el tiempo no nos da para compartir perfiles y demás, pero tenemos el compromiso de profesionales de muchísima experiencia y con un alto grado de expertise en ciertos temas que nos van a acompañar a lo largo del año y la verdad es que estamos muy contentos por eso. Y por último, para cerrar, como les decía hace un rato, este es uno de los webinars que estuvimos desarrollando en los últimos meses para difundir esta propuesta y para, bueno, lograr encantar, ¿no? Tanto como estamos nosotros, a posibles participantes. Van a poder encontrar material sobre esto en el Instagram de la diplomatura, que, bueno, probablemente después de cerrar este webinar les compartamos esa información. Y ahí van a poder también acceder no solo a la grabación y a videos cortos de este webinar en particular, sino también de los anteriores en los que participaron los chicos de Walking Corner Run, que probablemente muchos de ustedes los conozcan, y Antonio Vázquez Brust, que es uno de los profesores que va a acompañar este año la propuesta. Así que nada más que agregar, no sé, Milan, si querés sumar algo más que se me haya pasado, pero No, con esto simplemente cierro y les saludar, agradezco su simplemente participación. saludar a los participantes. Esperemos que les interese la propuesta, que se inscriban. Realmente vamos a hacer mucho hincapié en los casos porque, de éxito y de fracaso también, ¿eh? Porque hay cosas que se han hecho mal en las ciudades y está bueno verlo. Y todo eso sustentado con la teoría, ¿no? Por eso los módulos tienen ese orden que Brenda comentó. Si tienen alguna inquietud particular o algo, pueden escribirnos ahí. Ese es mi correo oficial de la universidad. Y podemos coordinar perfectamente una reunión personalizada para que podamos evacuar cualquier duda del contenido, de los docentes, de la inscripción, de todo lo que haga falta. Luego les vamos a mandar, este video se graba y lo subimos a YouTube, se lo vamos a mandar en la semana para que lo tengan. Y con más información de la web de la diplomatura, Instagram y demás cosas que tenemos en la nube. Así que bueno, muchas gracias a todos por participar. Nuevamente, Felipe, muchas gracias. Y muy deseoso de contar con tu clase cuando toque en el módulo justamente Construir la Ciudad. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Muchas Adiós. gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.